El pasaje que hemos leído será en el cual nos detendremos de Hechos 18, del 5 al 18, y le he puesto por título Consecuencias esperables al testificar de Cristo. Consecuencias esperables al testificar de Cristo. Todos recordamos lo que ha sido llamado la Gran Comisión. Sabemos también que recordar no es sinónimo de hacer, son cosas distintas. Al igual que saber algo, no es necesariamente obedecer. Pero recordamos, por ejemplo, Mateo 28, del 18 al 20, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el pasaje que todos conocemos como la Gran Comisión. Ahora quiero llamar su atención a la última frase. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa explícita, incondicional, de compañía permanente. La razón de esta promesa es porque al obedecer el mandato del Señor de ir y hacer discípulos, se entraría en disputa directa y confrontacional con los poderes de las tinieblas. Eso es algo que debemos esperar. Pues a pesar de proclamar el mensaje del Evangelio de manera clara y transparente, no obstante ello, hay quienes no creerán y hay quienes se opondrán a este mensaje. Segundo los Corintios, en el capítulo 4, los versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, note aquí, es el apóstol Pablo el que está hablando. Si hay alguien que tenía claridad respecto del evangelio, este era Pablo. Sin embargo, él tiene que confesar de que algunos de los que ya habían oído no habían entendido. El evangelio estaba encubierto para ellos, no porque Pablo lo hubiera escondido, ¿se entiende? Sino por algo que trascendía el propio mensaje. Porque dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, note, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos, de los incrédulos, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que aquí, a la proclamación del Evangelio, inmediatamente entra en confrontación con la actividad satánica. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El creer al Evangelio no es un asunto que tenga que ver con lo intelectual. Las personas no son incrédulas porque no entienden. No. Negarse a creer
Negarse a aceptar el mensaje del Evangelio es una condición moral. He entendido la demanda del Evangelio y no quiero obedecerla porque no quiero abandonar el estilo de vida que llevo. Y estando en esa condición, esa es la puerta que se le abre a la actividad satánica ahora para que ciegue el entendimiento. Y ahí no creo. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Él estaba testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, nos dice el versículo 5. Entonces, estando en esta actividad, se levantó una persistente y amarga oposición. El Dios de este siglo, al decir de Pablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo Satanás logra cegar el entendimiento de los hombres? Esto ocurre luego de que deliberadamente ellos rechazan o posponen las demandas del Evangelio. Son como Festo al escuchar a Pablo, que queda asombrado y le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, hay ahí un condicionamiento moral que le impide tomar la decisión que el Espíritu de Dios está, al iluminar su vida, le hace que tiene que hacerlo. Pero se rechaza o se pospone la demanda del Evangelio. Romanos, en el capítulo 1, los versículos 18 al 32, creo que es un pasaje, hermanos, que cada uno de nosotros debiera conocer muy bien. Epístola a los Romanos, capítulo 1, los versículos 18 al 32. Ahí nos muestra la espiritual, el espiral descendente de iniquidad que comienza cuando los hombres revelan la maldad de sus corazones. ¿Cómo la revelan? ¿Cómo se revela la maldad? Mediante actos injustos, negando lo que Dios les revela. No glorifican a Dios con sus vidas ni les son agradecidos, lo dice el pasaje. Se envanecen en sus razonamientos para justificar la maldad y sus corazones entonces son entenebrecidos. De modo que la incredulidad, lo hemos dicho, no es un asunto intelectual, es una condición moral que opera por el pecado del hombre de rechazo al Evangelio y la actividad satánica de cegar el entendimiento. Ambas van juntas. Yo rechazo conscientemente, el hombre rechaza el Evangelio. ¿Por qué lo rechaza? ¿Porque es malo? No. Porque exige tomar una decisión y no la quiere tomar porque quiero seguir con mi estilo de vida. Y qué curioso, que da lo mismo como las personas vivan. Hay algunas personas que están sumidas en los vicios, perdidas, viven de manera que a veces los animales viven mejor que ellos. Sin embargo, se niegan a aceptar ese estilo de vida. Quieren mejor así, pero no quieren compromisos. No quieren asumir que deben tomar decisiones. Y estas decisiones ellos calculan, hacen los cálculos, todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Al momento de nosotros tomar una decisión, la tomamos porque hemos meditado sobre ella primero, ¿verdad? Y hemos visto, si yo voy por este curso de camino, entonces voy a tener esto y esto y esto a mi favor. Si yo tomo este otro, voy a tener esto y esto en contra. Entonces me decido por una. Los hombres, mediante sus actos injustos, revelan la maldad de sus corazones y con ello también niegan lo que Dios les revela. No glorifican a Dios con sus vidas, ni les son agradecidos, se envanecen en sus razonamientos para justificar la maldad. Sus corazones son entenebrecidos. Hemos dicho que es una condición moral, la incredulidad.
y opera por el pecado del hombre al rechazar el Evangelio y por la actividad satánica de cegar el entendimiento. Como lo dijo Jesús, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan. Así, los judíos de Corinto se opusieron a Pablo y al Evangelio, pero no todos. El versículo 8 del capítulo 18 de Hechos nos dice que Crispo creyó en el Señor con toda su casa. Él era como el más improbable de creer por el cargo que ostentaba. Él era el jefe, el principal, el presidente de la sinagoga local. Pero él creyó. También Lucas nos menciona a un prosélito del judaísmo, un temeroso de Dios, vecino de la sinagoga local, que también cree. Y este abre su hogar ahora para la predicación del Evangelio. Lo encontramos ahí en el versículo 7. Notamos también la determinación de Pablo de no limitar su trabajo solo entre quienes lo rechazaban. Él no insistió. Estuvo algunos días de reposo ahí con ellos, razonando, dialogando, discutiendo con ellos, pero no se gastó demasiado, suficiente solamente, porque Dios no lo había llamado a convencer los corazones, sino a testificar de Cristo. Son cosas distintas, hermanos. La persona que rechaza conscientemente el Evangelio, mire, no va a aceptar ningún argumento, vaya por donde vaya. Ellos siempre van a tener algo que argumentar en contra. Es perder el tiempo. Lo único que podemos hacer por ello es orar para que Dios tenga misericordia y para que obre en sus corazones y les saque la venda de los ojos. Algunos años antes, estamos en el caso de Pablo, en el concilio de Jerusalén, que usted lo ve en el capítulo 15 de Hechos, Jacobo afirma algo increíble que sale de la boca de un judío. ¿Qué es esto? Él admite, basado en las Escrituras y en el testimonio de Pedro, que Dios tomará de entre los gentiles pueblo para su nombre. Esto es algo increíble para un judío. Ellos eran celosos de Dios de Israel, de somos el pueblo de Dios. Y los gentiles había un cierto desprecio por todo aquel que no era judío. Sin embargo, Jacobo les recuerda ahora que Dios había dicho, que está en su palabra, que Dios va a tomar de entre los gentiles pueblo para su nombre. Por lo tanto, cuando Pablo les dice a los judíos de la sinagoga de Corinto, en el versículo 6, desde ahora me iré a los gentiles, él no estaba actuando por despecho, ni tampoco era un plan de última hora. Este era un acto de Dios. Era el plan de Dios concebido en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, de redimir de entre los gentiles un pueblo para su gloria. Y así leemos en el versículo 8, y muchos de los corintios, note, dice corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Por espacio de 18 meses, Pablo se detuvo en Corinto enseñando y predicando, pero él no sabía que esa pequeña congregación iba a crecer. Nosotros lo sabemos porque lo leemos, porque nos lo cuenta Lucas, pero él comienza de esta manera. Él va a una sinagoga donde discute, donde dialoga, donde razona y donde finalmente le expulsan. No lo quieren. Podríamos decir, infructuoso su trabajo. Dios en su misericordia permite que el principal de la sinagoga se convierta, él con toda su casa. Y los demás, bueno, un prosélito del judaísmo.
que vivía al lado. Y eso es todo. Y él comienza ahí, con dos. Ahora, hemos de entender que dos familias, porque dice Crispo con toda su casa, y obviamente el que vivía al lado, que se llamaba Justo, el que vivía al lado, tenía una propiedad, indudablemente él debe haber tenido también una familia. Entonces, dos familias. Pero él no sabía qué era lo que Dios iba a hacer en ese lugar. Él podía recordar, lo hemos dicho en otros domingos, los amargos momentos vividos en Filipo. ¿Recuerdan lo que le pasó en Filipo? Lo llevaron preso, lo azotaron. En Tesalónica, ¿qué pasó en Tesalónica? Se levantó un tumulto que lo expulsó de la ciudad y tuvo que huir por su vida. En Berea lo recibieron bien, pero vinieron estos picados de Tesalónica otra vez a hacer escándalo al apóstol. Y en Atenas, ¿qué pasó? ¿Qué estará diciendo este es un palabrero? Ya te vamos a ir más adelante. Desprecio por el mensaje. Eso debe haber recordado él. Y ahora estaba en Corinto y parece que la cosa iba a seguir igual. Él en ninguno de estos lugares pudo terminar como él hubiera querido su mensaje evangelístico o su tarea evangelística. Y de todos estos lugares tuvo que huir en alguna ocasión, hasta deprisa, temiendo por su vida. Tuvo que huir para ponerse a salvo. En Corinto las cosas no pintaban mejor, pero ahí vemos que Dios lo socorre, porque se le aparece en visión, le anima, le aseguró su presencia y protección y le adelantó sus propósitos. Él tenía propósitos en Corinto y ahí lo vemos en el versículo 10. Mientras él enseñaba a un grupito pequeño, tal vez los dirigentes y asistentes de la sinagoga, recordemos que eran edificaciones vecinas, se burlaban de él y lo menospreciaban, considerándolo un renegado, un apóstata de la verdadera fe de Abraham. Ahora era un grupo pequeño, lo habrían mirado con desdén. Pero el grupito luego comenzó, como grupo, comenzó a crecer. Nos dice el versículo 8, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora la ciudad tenía dos lugares de culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El de siempre, dirigido ahora por Sóstenes, versículo 17, ahí sabemos que él continuó con la dirección luego de la apostasía del dirigente anterior, que se llamaba Crispo, que se convirtió, se fue a la sinagoga. Ese era el lugar que todos conocían de adoración al Dios de Abraham. Y el nuevo lugar, en la casa. En la casa. A nosotros se nos pasan por alto estas cosas. En la casa de un prosélito, es decir, no era un judío. Y para un judío temeroso, para un judío que era practicante de su religión, ellos no entraban a la casa de los gentiles. Ahora, uno puede decir, sí, pero este era un prosélito. Claro, pero a sus ojos era un apóstata, menos iban a entrar. Pero ahí en ese lugar, menospreciado por el resto, Dios comenzó una obra al lado de la sinagoga. Y esta era presidida por un rabino venido del Asia Menor, que resultó ser un lobo rapaz. Así lo consideraba. Eso era para los judíos de la sinagoga el apóstol. Un lobo rapaz, un desviado de la fe. ¿Cómo habrán hablado de Pablo ahí? Un apóstata de la fe verdadera, un hereje que había tomado una opción equivocada, un menospreciador de la santa ley
Rey de Dios, alguien que ardería por los siglos de los siglos en el infierno, un engendro de Satanás que desviaba a los paganos a adorar a un Dios de su invención, un falso profeta, un hombre miserable y ruin del cual era mejor huir que encontrar, un hombre. También encontramos esta acusación, un hombre ambicioso y codicioso que usaba la fe como fuente de ganancia. Todas estas cosas se dijeron del apóstol, se pensaron del apóstol. La campaña de difamación creció en la medida que más corintios llegaban a la casa de al lado. Ni siquiera se reunían el mismo día de la semana. ¿Por qué? Porque ellos se reunían en el Shabbat, pero estos se reunían el primer día de la semana. Pero ellos igual estaban pendientes de todo. Los celos y la envidia fueron el combustible de tanta inquina hasta que idearon otro plan para acallar al siervo de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Versículos 12 y 13. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Es muy común, hermanos, encontrar en las disputas al interior de un grupo religioso que un sector del mismo se abandere bajo los estandartes de la ortodoxia y la fidelidad a Dios. Pero normalmente estas son solo palabras infladas y vanas, que quieren dar ciertos aires de superioridad moral, de piedad verdadera y desinteresada de todo aspecto material. Pero esta postura farisaica no resiste el análisis de la lupa de la verdad y la integridad. El Señor la identificó claramente en Lucas capítulo 12, versículo 1, donde Él dice a los suyos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Antes, en Mateo 16, los discípulos habían entendido que la levadura de los fariseos y saduceos era la doctrina de los mismos, su enseñanza. Eso lo encontramos en Mateo 16:12. Cuando unimos ambos pasajes de Mateo 16:12 y Lucas 12:1, nos queda claro que la enseñanza de los fariseos era la hipocresía. ¿Recuerdan al Señor cuando dijo: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen? Es curioso que el Señor usara esta palabra, hipocresía, hipócrita, porque esta palabra no venía del mundo de la piedad judía, sino que venía del teatro griego. Significaba actuar, fingir. Pero el Señor le dio un significado más profundo aún, el cual curiosamente perdura 2 milenios después. La misma palabra. Los idiomas van evolucionando con el tiempo y hay palabras que cambian su significado o que pierden su significado original totalmente. Pero esta palabra ha perdurado de la misma manera con la significación que le dio el Señor. Fingir, actuar. Un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones y verdadera personalidad. La hipocresía es la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace, entre aquello que se siente y aquello que se dice. Esa es la hipocresía. Ahora, la acusación de estos hombres contra Pablo fue: persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Como si ellos estuvieran preocupados por el bienestar de los hombres, como si estuvieran preocupados por la gloria de Dios.
Es la misma acusación contra los siervos de Dios de todas las épocas, hecha por los fariseos hipócritas de hoy, de ayer y de siempre. Siempre su argumentación es el bienestar del pueblo de Dios y la gloria de Dios. Eso es lo que ellos argumentan. Bajo este aparente manto de piedad se esconden anhelos personales de poder, intereses económicos y hasta ocultar una vida que poco y nada tiene que ver con una vida de piedad y santidad. Estos son de quienes habla Pedro en su segunda carta, en los capítulos 2, versículos 12 y siguientes. Dice Pedro, hablan mal de cosas que no entienden. Pedro es bastante duro, pero habla con justicia y con verdad. Dice que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Miren de qué manera habla Pedro. Hermanos, es de extrañar que una característica que distingue a estos hombres aparece en el versículo 10 del pasaje que recién leí de Pedro, de la segunda carta. Dice que ellos desprecian el señorío. Este tipo de hombres pululan en el mundo porque son mundanos. Mira, reemplaza las frases el bien de los hombres por el bien del pueblo. Reemplaza la gloria de Dios por la grandeza de la patria o la grandeza de la nación. ¿Hemos oído estos argumentos? Es lo que afirman los dictadores, los demagogos y los políticos que no sirven a la patria, sino que se sirven de ella. Son hipócritas. Ellos hablan de que lo que están haciendo lo hacen por el bien del pueblo. Lo hacen por el engrandecimiento de la nación. Hipócritas. Esto es algo característico del mundo. Estos hombres mundanos, tal como lo denuncia Pedro, Judas y Pablo en Hechos 20, versículos 29 y 30, entran a las congregaciones solo para dañar, para hacer la obra del diablo. Hipócritas. Dicen una cosa, pero en su corazón no está eso que están diciendo. Hablan fingidamente y obran con hipocresía, escondiendo sus reales intenciones. Los acusadores de Pablo no estaban interesados en el bien del pueblo ni en la gloria de Dios, no, que va. Ellos ardían de envidia, los celos los consumían, pero no podían admitirlo. ¿Cuándo hemos oído de alguien que reconoce haber obrado motivado por la envidia? ¿Ha escuchado usted alguna vez? Sí, ¿sabes qué? Mira, yo hice esto porque me dio envidia. ¿Ha escuchado alguna vez? ¿Verdad que no? No escuchamos eso. Yo nunca lo he oído. Y nadie lo reconoce. Pero todos sabemos que existe. Algunos hasta le ponen color a la envidia. Pero es una obra perversa que secretamente crece en los corazones y los amarga, y ya no pueden ver de la misma manera. No se alegran por el bien del otro, no se alegran que al otro le va bien. Y una de las cosas
que uno tiene que pensar y observar es: ¿qué sientes cuando el otro recibe honra y tú no? ¿Qué sientes cuando el otro compró algo tal vez igual a lo que tú compraste, pero esto es mejor, luce más bonito? ¿Realmente te alegra? ¿O te produce algo aquí? Esa es la envidia. Expulsémosla de nuestros corazones. Sabemos que existe. Llegado a este punto, debemos hacernos las preguntas que hizo Judas. No el apóstol, el que escribió la epístola, sino la pregunta que hizo Judas, el traidor. ¿Cuál fue? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Lo que hago, lo que pienso, lo que digo, ¿está motivado por la envidia? ¿Será que soy un hipócrita? ¿Hay inconsistencia entre lo que digo y lo que hago? Hermanos, no dejemos pasar estos momentos en los cuales Dios nos confronta. En la semana volví a releer los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Descubrí que hay 4 frases que se repiten. Dios le habla a las 7 iglesias del Apocalipsis en estos 2 capítulos y repite con cada una de ellas 4 frases. Y hay una de esas 4 frases que trajo consuelo a mi vida. Pero mientras reflexionaba en ella, me sobrevino temor. ¿Qué puede consolarte y a la vez traer temor a tu vida? Esta es la frase, y la vas a encontrar 7 veces en estos 2 capítulos. ¿Sabe cuál es? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Eso trajo consuelo a mi vida, pero también me provocó temor, porque no le voy a ir con cuentos a Dios. Él no me ve a mí como me ve usted. No. A usted lo puedo engañar, le puedo mostrar una cara de piedad, inclusive puedo engañarle por medio de mis actos, pero usted no conoce lo que hay aquí en el corazón, y esto está desnudo y descubierto ante los ojos de aquel que todo lo escudriña y todo lo ve. Yo conozco tus obras. Mientras reflexionaba en esto, recordé un himno que cantaba en mi niñez. ¿A dónde me iré, Señor, de tu presencia? Está basada en el Salmo 139. Tu Espíritu Divino en todas partes está. Si me fuera a las alturas, a esconderme entre las nubes no me pueden de ti ocultar. Y si me fuere a las entrañas de la tierra, o descendiera a lo profundo del mar, allí también yo veo tu presencia. Yo sé que en todas partes tus ojos me verán. Eso cantaba de niño. Y le doy gracias a Dios, porque ese himno sin duda alguna influenció muchas veces en mi vida para no hacer la maldad que estaba dispuesto a hacer. ¿Por qué? Porque había dentro de mí la conciencia: Dios me está mirando. Dios conoce nuestras vidas. Él sabe, hermanos. Él sabe si estamos obrando con integridad o con hipocresía. Pero si Él hoy nos confronta, démonos cuenta del gran amor que manifiesta por nosotros,
ya que hoy nos da la oportunidad de volvernos a Cristo. Y cuán triste será que en la hora de la muerte oigamos con horror: yo conozco tus obras. Eso será terrible. Finalmente, en nuestro texto, Pablo debe responder a la acusación. Lo intenta, pero comprueba lo fiel de las promesas del Señor. Porque en Lucas capítulo 12, versículo 11, habla el Señor y Él dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades. Ahora, este es el caso, ¿no? Porque lo traen ante el procónsul, una autoridad. Cuando entonces os trajeren ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Es para este caso que está escrito ese pasaje. El juez, en este caso Galión, desestimó la acusación. Y en el versículo 6, bastante lacónico, Lucas, pero dice: los echó del tribunal. Hay dos cosas que saltan a la vista aquí y que podríamos aprovechar para nuestro bien. A pesar que Galión hizo un bien al naciente cristianismo, permitiéndole crecer y expandirse al amparo de la ley romana, Lucas es ecuánime al retratarnos su personalidad. Él podría haber dicho que fue un magistrado sabio y justo, ¿cierto? Y dejarnos la impresión de que se trataba de un dechado de virtudes. Sin embargo, también nos dice que respecto de los judíos, este magistrado obró con sorna y con dureza, y fue indiferente a los malos tratos que se produjeron ante sus mismos ojos. Lo leemos, lo podemos leer ahí en el versículo 17 del capítulo 18. La Biblia no nos engaña en cuanto a la personalidad de los hombres. Ella no despliega ante nosotros cuando de individuos que le interesa destacar a hombres llenos de virtudes y exentos de fallas. Muestra a los hombres tal como son, con sus luces, pero también con sus sombras. Aquí la Biblia se distancia de la costumbre tan humana de no ver el aspecto negativo de la persona a la cual le guardamos simpatía. Sus errores los callamos e ignoramos las injusticias que cometen. Esto es muy práctico a la hora de ejercer derechos cívicos, pues no votamos ni elegimos a dechados de virtudes ni a seres angelicales. Votamos y nos gobiernan hombres corruptos, cuyos corazones están entenebrecidos por el pecado y cuyas mentes están cegadas por el Dios de este siglo. Aún así, son nuestros gobernantes y debemos orar por ellos para que sean impedidos de obrar con injusticia, para que perseveren en la búsqueda del bien común y para que vivamos quieta y reposadamente en esta tierra cuyo bien debemos buscar y promover. Aquellos que se abanderan muchas veces detrás de una posición política solo ven lo bueno de su lado y lo malo siempre está del otro lado, y así no avanzamos a ninguna parte, hermano. Cuando los creyentes se abanderan tras una idea política, realmente le hacen un flaco favor al Evangelio,
No quiero decir esto que el creyente no participe en actividad política. No. Lo que sí quiero decir, que el creyente que tiene sus ojos puestos en la patria celestial no es alguien que no tiene una opinión clara respecto de lo que sucede en esta tierra. Porque sabemos, Dios aborrece la injusticia y la iniquidad. Y debemos aprobar y promover lo que Dios aprueba y lo que Dios promueve. Aunque esto signifique una acción política. Pero no nos engañemos. La salvación no está en los hombres. No. Ellos necesitan el Evangelio de la gracia de Dios. Nuestra nación, nuestras repúblicas necesitan el mensaje del Evangelio, el mensaje transformador, libertador, que convierte a los hombres ociosos y malos en hombres útiles a la patria. Lo otro que resalta Lucas es que a pesar de la promesa de Dios del versículo 10, Él le dice, yo estoy contigo. Dios le dice a Pablo, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Igual Pablo fue incomodado en el trabajo que Dios mismo le mandó a hacer. El versículo 9, este es el trabajo, habla y no calle. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero fue constantemente estorbado y calumniado, fue perseguido y repudiado. Tal vez en el cumplimiento del deber tengamos días mejores, pero recordemos siempre, hermanos, que estamos en territorio enemigo, que somos ciudadanos de una patria mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, algunos se convertirán, sí. Pocos en relación a las multitudes. La mayoría será más bien indiferente, y hasta seremos ocasionalmente bien mirados y mejor tratados, pero no nos engañemos. La serpiente no puede estar sin morder, y sus hijos harán lo mismo. ¿A cuál grupo pertenecemos? ¿A los que reciben el Evangelio como un regalo del cielo o a quienes posponen la decisión de seguir a Cristo? ¿Cuál es? ¿En qué grupo estás? Estos últimos normalmente pasan a ser indiferentes, acarreando sobre sí la condenación, ya que escuchando el Evangelio no responden a él. Pero hay un tercer grupo, los que se oponen, los que maltratan, los que calumnian y mienten, con tal de estorbar y apartar del camino a quienes Dios en su gracia ha llamado a testificar de Cristo. No nos ha llamado a pelear con otros que se oponen, no. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a testificar de Cristo. Si Dios te ha llamado, oye la voz del Señor. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Eso es la palabra del Señor para aquellos que en esta mañana han creído. No temas, habla y no calles. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.